Amigos, y aquí estamos de vuelta con más informaciones. Iniciamos este bloque con una noticia muy lamentable, y es que los familiares del adolescente Kimberly Esther Adón, de 16 años de edad, quien según un informe médico pues fue estrangulada y violada, piden a las autoridades judiciales que se haga justicia y sean apresados los responsables del cruel asesinato de esta joven. Francis Zavala trabajó el tema y nos cuenta los detalles. Kimberly Esther Adón salió de su casa en el sector de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, en horas de la noche del pasado sábado, acompañada de varias amiguitas. A raíz de la muerte de su madre, la adolescente vivía desde hacía varios años con su abuela no vidente, Julia Paredes, quien relata su impotencia al recordar los hechos. ¡Ay, que hagan justicia, Dios! ¡Que hagan justicia! ¡Ay, que hagan justicia! Que eso no fue accidente, como ellos me dijeron. Ellos me dijeron que había sido un accidente, pero no fue accidente. Un hermano y una amiga de la víctima, a quien se le impidió salir esa noche, califican como un abuso su asesinato. Eso fue un abuso, mi mamá. Que fue un accidente y ningún accidente fue, la jipeta igualita, todo normal. ¿Sabes con cuántas personas andaban más o menos? ¿Tú conoces a las personas que fueron? Varias. Sí, porque ellos vivían al lado de su casa, fueron varias. Bienvenida y Raquel Paredes, tías de la menor muerta, no creen la versión de un accidente en el caso de su sobrina. Entonces los médicos le hicieron el electrosis y todo, y recordaron que era como que iban a hacer una violación, violarla. Entonces al no poderla, la agarraron, la ahorcaron y rompieron el cuello. No se queda impune de tanta muerte que han sucedido, de tanta violación y muerte que han aparecido, tantas cosas, y nadie dice nada, y todo se queda así. Yo esperemos que esta muerte, que por favor, que no se quede impune, porque fue estrangulada, violada. Los restos del adolescente Kimberly Esther Adón fueron velados en la funeraria municipal del sector capitalino Gualey y trasladados al cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Oeste, donde recibieron cristiana sepultura. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Hecho tan terrible. En otra información, un hombre fue asesinado a machetazos en el sector pescoso de Cotuí tras sostener una discusión con su victimario la noche del domingo. De acuerdo al reporte policial, la víctima respondía al nombre de Rafael de la Cruz, de 52 años de edad, residente de la comunidad Pescozón. Expresaron que de la Cruz fue asesinado por un hombre identificado como Hipólito Lora después de discutir con la víctima, a quien tenía una supuesta banda de atracadores. Bueno, y hoy, 11 de septiembre, New York recuerda con múltiples actos las víctimas del atentado a las Torres Gemelas 16 años después. Nuestro compañero Manuel Ruiz nos cuenta cómo lo recuerdan. Los 47 dominicanos y dominicanas que perecieron como víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York, y que en su mayoría eran trabajadores y empleados de compañías, empresas y restaurantes de las Torres Gemelas, siguen siendo olvidados por las autoridades oficiales y las instituciones de la comunidad a 16 años de la tragedia. Al igual que los 47 quisqueyanos, cientos de otros latinos que también trabajaban en las torres cayeron a consecuencia del ataque. Que se recuerde a 16 años de la tragedia. Los muertos dominicanos del 11 de septiembre del año 2001, y a diferencia de las víctimas del vuelo 587, nunca han tenido un lugar especial donde sus familiares y amigos puedan recordarlos y realizarles en tributo a sus memorias. Probablemente sus nombres son leídos anualmente en las ceremonias organizadas por la Alcaldía de Nueva York y la Gobernación del Estado. Pero en esas actividades nunca se identifican las víctimas por sus nacionalidades. Tan olvidados están los dominicanos muertos en ese ataque que incluso en el Consulado General Dominicano fue imposible conseguir los nombres de las víctimas. Esta mañana temprana y bajo un oscuro cielo, desde el comienzo se dio inicio a una pertinaz llovizna en Nueva York. Las autoridades llevaron a cabo la tradicional ceremonia de recordación a las víctimas del ataque terrorista de hace 16 años de la tragedia. Desde Nueva York, Manuel Ruiz, Noticias Telemicro.
Precisamente, ya que este lunes se cumplen 16 años del peor ataque sufrido por Estados Unidos en toda su historia y que cambió el mundo, pues hablamos de los 4 atentados perpetrados por Al-Qaeda en New York, Virginia y Washington en el año 2001, donde murieron más de 3.000 personas y otras 6.000 resultaron heridas. José Luis García nos presenta un resumen de estos hechos trágicos. El más mortífero de los atentados del grupo islámico fue al World Trade Center de Nueva York, lugar donde se levantaban las denominadas Torres Gemelas, en el momento en el que 2 aviones de la compañía American Airlines impactaron contra ellas en la mañana del 11 de septiembre del 2001. Tras los impactos, el pánico se apoderó de la ciudad. Ambos edificios acabaron derrumbándose 2 horas más tarde, produciéndose las muertes de casi 3.000 personas e hiriendo a otras 6.000 entre trabajadores, personal de emergencias y cuerpos de seguridad. 247 latinoamericanos estuvieron entre los muertos del atentado terrorista. 25 de estos, la mayor cifra, eran dominicanos. En el interior del complejo trabajaban un total de 40.000 personas. A lo largo del día se sucedieron el resto de ataques. Un tercer avión secuestrado se estrelló contra una de las fachadas del Pentágono en Virginia y un cuarto cayó en campo abierto sin alcanzar su objetivo prioritario, el Capitolio de los Estados Unidos, en la ciudad de Washington. Durante semanas, los equipos de rescate se emplearon a fondo en la búsqueda de los restos de las víctimas y de posibles supervivientes. La respuesta política del entonces presidente republicano George Bush consistió en lanzar una misión coordinada para dar con el paradero de Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados y el fundador de Al-Qaeda, que incluía una acción militar en Afganistán. Las cámaras de vigilancia están por todos lados. La consigna "si ven algo, digan algo" es recordada en todo momento. Hay policías uniformados en todos los lugares públicos. Nueva York, con sus 38.000 agentes, invierte en su propia seguridad. La ciudad se dotó desde el 2001 de su propia unidad antiterrorista, que hoy cuenta con unos 2.000 integrantes y con emisarios en varias capitales extranjeras. Después del 11 de septiembre, Nueva York ha ido recobrando poco a poco la normalidad y con el transcurso de los años se han levantado nuevos edificios y memoriales en recuerdo de las víctimas mortales de un total de 372 nacionalidades diferentes. José Luis García, Noticias Telemicro. Muy buenas tardes. Irma ha sido degradada a tormenta tropical, pero continúa su paso por las áreas metropolitanas de Tampa y Orlando, descargando lluvias torrenciales. Al menos 3 personas murieron, mientras persiste el peligro de serias inundaciones. Según los servicios de emergencias, 5.8 millones de usuarios en el estado de Florida no tenían electricidad en la mañana de este lunes, a pesar de que la velocidad de los vientos ha disminuido hasta 110 kilómetros por hora. Todavía se mantiene el alerta de marejadas y vientos huracanados que ponen en peligro la vida y las propiedades. La previsión es que hoy Irma entre en Georgia y mañana martes golpee el estado de Alabama. El huracán Irma dejó 10 muertos a su paso por Cuba, dijo el gobierno, luego de provocar graves daños principalmente en los polos turísticos de la isla. Los fallecidos son de las provincias de La Habana, Matanzas, Camagüey y Ciego de Ávila, en el centro y occidente de ese país. La mayoría de las personas fallecieron a causa de derrumbes de los edificios, aunque el huracán también provocó fuertes inundaciones en la costa norte. Pasamos a México. Los muertos por el terremoto de 8,2 grados que la medianoche del pasado jueves sacudió ese país, el mayor en un siglo, pasó a 90 tras confirmarse ayer 25 nuevos decesos en el sureño estado de Oaxaca, donde las víctimas eran enterradas entre reclamos de ayuda.
el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza de las autoridades venezolanas y estimó que puede tratarse de crímenes contra la humanidad. De inmediato, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que la ONU miente y ofende a su país, acusándolo de graves delitos sin tener datos y sin rigor metodológico. Dice que si algún país debe ser cuestionado en la violación en materia de derechos humanos es Estados Unidos. El Papa Francisco llegó este lunes a Roma desde Colombia, donde permaneció durante 5 días y donde ha enviado un mensaje a favor de la reconciliación para favorecer el proceso de paz tras el acuerdo del gobierno con la guerrilla de las FARC. Y cuando se cumplen hoy 16 años del ataque terrorista en el que murieron casi 3.000 personas de 92 nacionalidades, cuando terroristas destruyeron las emblemáticas Torres Gemelas en el corazón de Nueva York, el presidente y su esposa Melania presidieron por primera vez el homenaje a las víctimas del 11 de septiembre desde Arlington, Virginia, donde honraron a los héroes que murieron aquel fatídico día. Como comandante en jefe, el mandatario se comprometió a que trabajando vencerán a los enemigos y los obstáculos que estén en su camino. Es todo en el bloque internacional. Muy buenas tardes. Al regreso de la pausa comercial, 2 nuevas empresas se atañen la propiedad de los terrenos del vertedero de Duquesa. Ya les contamos.